Tengan todos. Vamos a iniciar pues esta serie de grabaciones de cada uno de los temas que se van a ir desarrollando a lo largo de estos 2 meses. Vamos a primero a compartir aquí la pantalla. Bueno, vamos a desarrollar el tema 1, pero antes tienen que saber lo siguiente. En el plan de la plataforma hay 10 núcleos, ¿no? Esos 10 núcleos, ¿no? Cada núcleo está conformado por unos temas. En total, todo el curso son como 44 temas. No todos los vamos a tocar solamente los más relevantes. Pero vamos a, a desarrollar pues, de esta manera. Este es el esquema básico, ¿no? Por ejemplo, estos 3 primeros temas están el núcleo de estos de estos 3 temas, es la iglesia y los cristianos. O sea, esto en su momento también hay que decirlo a los papás, ¿no? De una manera, bueno, más o menos didáctica, ¿no? Para que entiendan bien cuáles son las cosas, lo central de los temas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el núcleo 1, comienza recordando nuestra identidad. Los cristianos somos miembros de la familia de Dios, ¿no? Somos miembros de la iglesia. Ya desde el Antiguo Testamento, con Abraham, pues Dios lo escogió a él, ¿no? Para hacer de él un gran pueblo y de descubrirle la tierra prometida, ¿no? Y entonces todos los hijos de Abraham, pues formaban parte del pueblo de Dios, ¿no? Ese pueblo de Dios que ingresaban, ¿no? Por una señal, una alianza. Y esta señal de la alianza era la circuncisión. Entonces, un judío que nacía, se hacía la circuncisión y formaba parte del pueblo de Dios. Formaba parte digamos, de ese pueblo que más adelante se convertiría en lo que llamamos ahora la iglesia. La iglesia es aquel pueblo que Dios se ha reservado, ¿no? Alrededor de Jesucristo. Jesucristo fundó a la iglesia, cuyo acceso es el bautismo. Todos los bautizados formamos parte de ese pueblo de Dios. Y ese pueblo que es familia. Es decir, uno que es cristiano, pues es mi hermano. ¿No? Muy importante. Dios ha salido a nuestro encuentro y nos ha revelado las verdades básicas de nuestra fe que se expresan en el credo. El credo, el que recitamos todos los domingos, expresan las verdades básicas de nuestra fe. Ahí está contenido todo de una manera concisa. ¿Y cuáles son las verdades básicas de nuestra fe? Que Dios es unitrino, ¿no? Que vino a la tierra, se encarnó, se hizo hombre y está, y luego, pues murió por nosotros, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿no? Después se habla del mundo futuro, de la resurrección de los muertos, ¿no? De estas cosas básicas, ¿no? Que debemos conocer. Sí, es verdad, en el credo confesamos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Y de esta forma nos relacionamos con, con Dios. Cristo vino, Cristo que es verdadero hombre y verdadero Dios, vino para mostrarnos al Padre, mostrarnos al Espíritu Santo y lógicamente mostrarnos al Hijo. Y entonces Él vino a nosotros para que nosotros pudiéramos conocer la intimidad de Dios y pudiéramos participar de esa comunión con Dios. Esto es el núcleo que comprende los tres temas siguientes. Vamos a ver, pues, el tema 1, los cristianos. Los cristianos, bueno, les dije que en cada parte, que cada tema se iba a dividir en 4 partes, ¿no? En cada parte, la gente asignada, ¿no? Las personas asignadas iban, pues, a hacer una pequeña presentación. Pues, la parte A habla sobre estos puntos clave. En primer lugar, ¿qué es ser cristiano? Cristiano es quien cree en Jesús y ha recibido el bautismo. Dios lo ha querido así. Cristiano es quien cree en Jesús y ha recibido el bautismo, ¿no? O sea, aquí de lo que se trata, pues es que no solamente pertenece a la iglesia o es cristiano quien cree en Jesús, sino que hace falta que esa persona reciba el bautismo. Por ahí hay mucha gente que no es bautizada y dice que cree en Jesús. Pues ese todavía no es cristiano, porque si bien es cierto, conoce algo de Jesús y cree en Jesús porque seguramente ha leído, otro le habrá contado, le habrá dicho, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿No? Y entonces él dice, bueno, yo creo en Jesús. Pero claro, esa fe en Jesús todavía es una fe imperfecta, una fe, digamos, humana, ¿no? Como quien cree en una persona, ¿no? Un amigo, por ejemplo. Bueno, yo creo en ti, yo creo que todo lo que me dices es cierto, ¿no? Porque tú no me engañas, no quieres engañarme, ¿no? Y por eso yo confío en ti. Es una fe humana. ¿No? Ahí todavía no se ha dado esa transformación que se da precisamente en el bautismo, ¿no? Entonces, el cristiano es el que cree en Jesús y ha recibido el bautismo. ¿Eh? Y podrían decir, pero a ver, los niños que se han bautizado, ¿no? Ellos todavía no han recibido el conocimiento de Jesús. Es cierto, ¿no? Por eso que en la ceremonia de bautizo de los niños, la iglesia le confía a los padres y a los padrinos esa facultad para que ellos puedan enseñar, ¿no? La fe a su hijo. ¿Mm? Muy importante, ¿no? Pero quien ha recibido el bautismo, sea niño o adulto, ha recibido todo, porque la fe es un regalo de Dios. Y donde se ve que la fe es un regalo es precisamente en el bautismo de los niños.
Porque los niños reciben un don, el don del bautismo, el don de la fe, de la esperanza y la caridad. Nacemos a la vida cristiana por el bautismo en la iglesia, donde recibimos el don de la fe, la esperanza y la caridad. Voy aquí a hacer una pausa para luego continuar. Me está afectando un poco la garganta. Ahorita regreso. Bueno, reanudamos, volvemos a compartir pantalla y seguimos. Obramos como Él. Les decía que nacemos a la vida cristiana por el bautismo, ¿no? Por el bautismo en la iglesia recibimos el don de la fe, la esperanza y la caridad. El bautismo es del todo sobrenatural. En el bautismo, la persona sufre una transformación interna. Se vuelve hijo de Dios. Sus pecados el pecado original se le queda borrado, ¿no? Y si es adulto, le borra también todos los pecados que ha cometido, se le borra con el bautismo. Y luego recibimos el don de la fe, lo que hemos hablado hace un momento, la esperanza y la caridad. Luego, bueno, que el cristiano está llamado por vocación a obrar como Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo en todo. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Pues lo conocemos por los evangelios. Allí nos narran su vida y sus acciones. Por lo tanto, qué importante es tener, pues, una Biblia en el hogar, ¿no? Es muy importante. Y hace poco tuve una reunión con unos papás que están formándose y no tenían Biblia. Bueno, yo les sugerí y ya menos mal que me están haciendo caso, ¿no? Pero sí, es importante. Para conocer a Jesús hay que leer su biografía, así como para conocer cómo era un santo, no leemos pues sus historias, ¿no? Escritas o narradas, pues de la misma manera con Jesucristo. Para obrar como Él tenemos que conocer y luego hacer ese ejercicio de obrar como Él, porque estamos llamados todos, hombres y mujeres, bautizados a ser como Cristo, a ser como Él. A ver. Somos de Jesús y somos para Jesús. Y somos de Jesús porque la pertenencia a la iglesia nos hace propiedad de Jesús, ¿no? Los cristianos tienen la huella de Jesús, ¿no? Y somos de Él, ¿no? Somos de Él, somos su pueblo. Ya lo había experimentado el apóstol San Pablo, ¿no? Cuando se cayó del caballo, ¿no? Y recibió una luz de Dios y la palabra, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y lo que estaba haciendo Pablo era perseguir cristianos. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, cada cristiano es otro Cristo, ¿no? Entonces, claro, y pertenecemos a Jesús, ¿no? Si alguien nos persigue a nosotros por ser cristianos, por seguir a Jesucristo, si alguien nos persigue, pues está persiguiendo a Jesucristo. Y somos para Jesús. ¿Por qué para Jesús? Porque
nuestra condición de cristianos nos hace ser semejantes a Él en todo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que vivir para Él, que significa vivir para Dios. Es muy importante que tú te des cuenta de esto. Y no creas que es como una esclavitud, ¿no? Al contrario. No, pues bueno, yo creo que es que yo quiero ser libre, yo no quiero estar atado, sí, oye, pero no estás entendiendo bien, quizás, lo que es ser cristiano, ¿no? Porque dentro de la iglesia somos los más libres del mundo, ¿no? Porque Dios nos ha librado del pecado, ¿no? Y somos los cristianos somos los más libres, las personas más libérrimas, ¿no? Muy importante. La cruz es nuestra señal. Cristiano viene de cruz, cruz. La cruz es nuestra señal. ¿Y por qué es nuestra señal? Porque es el signo por el cual Cristo nos amó, ¿no? De verdad, no de palabra, sino de verdad. Porque en la cruz Cristo dio su vida por nosotros. Y es una señal, digamos, para nosotros, que nos dice, bueno, es que ahí está el signo del amor que Dios me tiene. Y es la señal, y esa señal la llevamos por todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y por eso que hacemos la señal de la cruz cuando nos levantamos, hacemos la señal de la cruz al comenzar la misa, al bendecir los alimentos, a hacer un rato de oración, cuando pasamos por la iglesia, nos hacemos la señal de la cruz. Entonces, también es muy importante reconocerlo. ¿Quién es cristiano? Entonces, cristiano es quien cree en Jesús y ha recibido el bautismo. Los chicos, los niños, irán conociendo a Jesús, irán enamorándose de él en la medida en que los papás y los padrinos le vayan enseñando. No solamente de palabra, sino de obra también. Y entonces se sentirán muy contentos. En cambio, el adulto, bueno, tiene que recibir esa gracia especial de Dios que le indica, ¿no? Meridianamente, más o menos, ¿no? Porque tampoco es una cosa así radical, ¿no? Bueno, cree en Jesús. Y si recibe el bautismo, entonces recibe todo. Recibe el don de la fe, junto con la esperanza y la caridad, que son otros dones. A los tres se les llama las virtudes infusas, ¿no? Son virtudes infusas porque no son adquiridas. La virtud es algo que se adquiere, ¿no? Es un hábito bueno o un hábito operativo, ¿no? Que se consigue por repetición de actos con esfuerzo. Y así uno adquiere el hábito del orden, el hábito de la puntualidad, etcétera, etcétera. En cambio, estos dones se le llaman virtudes porque se pueden ejercitar. Se puede ejercitar la virtud, que también se llama así, de la fe, la esperanza y la caridad, que son tres componentes que nos eleva, ¿no? Eleva nuestra condición humana a una condición sobrenatural. Y por la fe, la esperanza y la caridad podemos tener contacto con las tres divinas personas. Hasta aquí la parte A.
La parte B, bueno, aquí se desarrolla en la plataforma, hay varios temas, ¿no? Pues yo voy a coger un tema, ¿no? Lo voy a más o menos explicar, ¿no? Y ustedes ya en lo que quieran desarrollar, ¿no? Ustedes pueden coger otra idea, ¿no? Y lo pueden, igualmente, es válido, ¿eh? Igualmente lo pueden ejercitar en la práctica, ¿no? Bueno, si a mí no me cuadra, es aquella sección donde vamos, o sea, los papás, porque está la parte A y la parte B, viene a ser eh, para, digamos, directamente la catequesis con los papás, ¿no? Entonces, si a mí no me cuadra, por ejemplo, tengo fe en Dios, pero no en la iglesia, es una cosa muy típica, ¿no? Sí, mira, yo tengo fe en Dios, pero a la iglesia se tapa la nariz, ¿no? Y dice, a la iglesia no, ¿no? O yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, ¿no? Entonces, pues ahí hay algo que no cuadra, de verdad, ¿no? Porque hay un adagio antiguo que dice, pues no ama a Dios quien no ama quien no ama a su iglesia. No ama a Dios quien no ama a Cristo y quien no ama a la iglesia que él fundó. Son cuestiones que son inseparables. No se pueden separar. ¿No? A no ser que sea, pues, una persona no creyente, por ejemplo, ¿no? Como la persona a quien te describí hace un momento, ¿no? Te dice que cree, pero todavía no ha recibido el bautismo, ¿no? Pero te dice que sí que cree, ¿no? Y te puede decir, sí creo, pero no en la iglesia, ¿no? A esa persona le falta un poco más de formación, ¿no? Dios ha querido la iglesia. No es una invención del hombre. Esto hay que tenerlo muy claro. La iglesia no es una invención humana. La iglesia la ha querido Dios, la ha querido Cristo, la ha querido como su cuerpo místico. Es decir, miembros de Cristo. ¿Mm? Ahora que me acuerdo, la película Quo Vadis Domine, ¿no? Donde se ve la historia pues, de San Pedro, que estaba huyendo de Roma, se le presentó una visión que le decía, una visión de Cristo que estaba con su cruz yendo hacia Roma. Y él le dice, Señor, ¿a dónde vas? Quo Vadis Domine, ¿no? Y esa manifestación le dice, bueno, me voy a morir nuevamente. Entonces Pedro se da cuenta, y un mensaje para él, de que él tenía que regresarse a Roma y no abandonó a los cristianos. Y allí él murió, ¿no? Entonces, pues fíjate, ¿no? Porque además en Roma había mucha gente que estaba muriendo, asesinados, ¿no? En los circos romanos, algunos quemados vivos. Pues ahí Cristo se manifiesta como el Cristo sufriente. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios si no queremos a la iglesia. ¿Y la iglesia que son? Que somos todos los cristianos. Todos los cristianos formamos ese cuerpo místico de Cristo. Y tenemos que amar a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Y por eso también se deriva de que, bueno, en la iglesia los cristianos nos amamos. Y te pueden decir, pero ¿cómo? Yo, eso de amar al otro, al prójimo, al que me ha hecho daño, pero que es cristiano también, porque es bautizado, pues le tienes que querer y tienes que perdonar, porque
Porque eso es lo que ha venido a establecer Jesucristo entre nosotros. Y no ama a Cristo, no ama a Dios, quien odia a su hermano. El que odia a su propio cuerpo. Imposible, ¿no? No sé si nosotros tenemos un cuerpo, bueno, yo no quiero tener mano, ¿no? Y me la corto, ¿no? Porque me da la gana, ¿no? Pues no. Nosotros tenemos que, a nuestro cuerpo lo queremos, lo cuidamos, ¿no? Pues así también el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Que la iglesia, además, que es donde están todos los enfermos que necesitan curarse. Jesucristo mismo dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Y el Papa dice que la iglesia es una gran tienda de campaña, donde todos nos necesitamos unos de otros, donde los médicos están enfermos también, pero esa enfermedad no los incapacita para curar a otros. ¿Mm? Y así estamos en la iglesia. Así lo ha querido Dios. Es la gran comunión de todos los que estamos enfermos, los que tenemos miserias, los que pecamos. En la iglesia la conforman pecadores. Son pecadores que han sido tocados por la gracia de Dios y que quieren mejorar. Eso es la iglesia. Y tenemos que amar a la iglesia, amar al prójimo, como uno mismo. Es cierto que entre los cristianos nos queremos más, por supuesto, pero no debemos descuidar a los que no son cristianos, porque Jesucristo ha venido a llamar a todo el mundo, a todos los hombres, de todos los tiempos. Ya te dije, San Pablo, es a mí a quien tú persigues. Y ahora tenemos que ver con mucha pena, ¿no? Cómo se persigue a los cristianos, ¿no? Son una persecución velada, ¿no? A los cristianos. Y ahora se me viene a la mente aquellas madres de familia que tienen más de 2 hijos y que son criticadas como irresponsables, como diría mi abuelita, vea usted eso, ¿no? Vea usted eso, ¿no? Bueno, pues es una manera de perseguir a la iglesia, ¿no? Y así te podría poner un montón de ejemplos, pero esto es así. Ama a Dios, aquí redondeamos la idea, ¿no? Ama a Dios quien ama a su iglesia, y esa iglesia que es única, porque Jesucristo no fundó varias iglesias, fundó una sola y la puso en las manos de Pedro. Por tanto, la verdadera iglesia de Jesucristo es la que tiene como su vicario al Papa. Y ya está. Esta parte la omitimos porque estas son cosas que ustedes van a sugerir a las parejas, ¿no? Cómo rezar, cómo aprender a persignarse, porque por ahí la gente no sabe cómo persignarse, ¿eh? Hay que enseñarles a la gente de cero prácticamente, ¿no? O bueno, ustedes vean también, ¿no? El grupo que le toque, si saben persignarse, porque la vez pasada una persona me dijo, padre, yo no sé persignarme, porque así una cosa me rara, ¿no? Sí, ¿no? Oye, persignarse, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, ¿no?
muy importante, ¿no? Bueno, esto lo vamos a dejar pasar. Y acá entramos a la parte C. La parte C, que es con mis hijos, ¿no? Y aquí hay que buscar las maneras de eh, inventarse y de saber llegar a los hijos. Eso es lo que le tenemos que transmitir a los papás, ¿no? Porque hay que hacerse como niños, ¿no? Y explicarle las cosas a los niños. Eso es lo que se le tiene que enseñar a los papás. Hago nuevamente una pausa porque nuevamente la voz me está cascando. Entramos ahora a la parte C. Vamos a compartir. Bueno, les decía que esta parte, la parte C y la parte D, lo he desdoblado en dos. Son estos cuadernillos, les voy a mostrar. Voy a dejar de compartir aquí. Ahí está. Son estos cuadernillos. Yo lo impreso, ¿no? Tienen 4 caras, ¿no? 1, 2, 3 y 4 caras, ¿no? Están en PDF, se pueden imprimir. Yo lo que he hecho es simplemente pegar, ¿no? La primera cara, ¿no? Después la segunda cara y después el resto, ¿no? Y lo he dividido en dos. Esto sería quizá la parte A y el otro la parte B, ¿no? Ahora sí. Entonces aquí, entonces los cristianos hay unas preguntas, ¿no? Estas preguntas las tienen que hacer los papás a los hijos, ¿no? Y antes, bueno, de acuerdo a lo que ellos vayan, a las alternativas que ellos vayan eligiendo, pues entonces hay que hacerle preguntas, ¿no? ¿Y por qué, no? Y tal, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿quién es un discípulo de Jesucristo? Bueno, para eso el papá o la mamá o los dos le tienen que enseñar un poquito quién es Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí hay una sugerencia, dice ser amigos de Jesucristo, ¿no? Que es nuestro hermano que está cerca, no donde brillan las estrellas. Es importante que los papás transmitan esto a sus hijos. Y muy importante también es que lo vivan, porque una cosa es decir, ¿no? Mira, Jesucristo es tu amigo, pero claro, ¿y tú, para ti, tú cómo lo sientes? Al papá hay que decirle eso, ¿no? Y a la mamá también. Para ti, Jesucristo está cerca, ¿no? ¿Cómo tienes la relación con Jesucristo? Claro, porque si los papás no están imbuidos en esta amistad, pues no lo podrán comunicar a sus hijos, ¿no? Entonces, los papás tienen que transmitir algo vivo, porque Jesucristo está vivo. Es cierto que no lo vemos físicamente, porque está en el cielo, ¿no? Pero como es Dios, verdadero Dios, también está con nosotros y está en la iglesia. Y está presente en el alma, ¿no? Cuando sobre todo ha sido tocada por Dios. Esto es en el bautismo, ¿no? El que lo conoce, el que conoce a Cristo, trata de vivir como Él vivió. Esto es importante, la consecuencia lógica, ¿no? Sucede con los jóvenes. Ellos quieren tener modelos e incluso imitan a los modelos. Si no, vean ahí, pues, no sé, a Shakira, por ejemplo, ¿no? Hay muchas niñas que quieren ser como Shakira, ¿no? O los chiquitos, ¿no? Que quieren ser Messi, ¿no? La vez pasada, le preguntaron a un chiquito, ¿no? ¿Tú qué quieres ser?
¿Quieres ser cristiano o quieres ser, bueno, creo que he malogrado ¿no? La pregunta era, ¿tú quieres ser cristiano? Y el chiquito responde, no, yo quiero ser Messi, ¿no? Refiriéndose a Cristiano Ronaldo, que es otro jugador, ¿no? Entonces, muchos chiquitos tienen esa tendencia a tener unos ejemplos, ¿no? De comportamiento y de actitud, ¿no? Por eso que imitan. Bueno, los papás tienen que transmitir esto a los hijos, transmitir, digamos, el amor por Jesucristo. O sea, ellos lo tienen que decir, lo tienen que manifestar, ¿no? Y tiene que ser no una cosa postiza, tiene que ser una cosa vivida realmente, ¿no? Los padres creyentes, esto es porque acá hay una pregunta que se dice, ¿por qué se bautizan los niños al poco de nacer? Es muy importante. Y los papás tienen que decir, hijo mío, yo te bauticé porque tu mamá y yo consideramos que lo mejor que tú necesitabas, el mejor regalo que te podíamos dar, era a Dios mismo. Por eso te bautizamos. Ahí está. Y el niño comprenderá, el niño chiquito, y cuando le den las alternativas, ¿no? Dirán, pues, bueno, acertarán con la alternativa, ¿no? Vamos a modo avión. ¿No? Y las personas que están bautizadas y dicen que no creen, también son cristianas, ajá, ¿no? Todas las criaturas, todos los hombres son criaturas de Dios. Y a los hombres, especialmente, Dios los quiere un montón, ¿no? Pero los cristianos son los que están bautizados. Y Dios, por supuesto, quiere sobre todo a los cristianos, pero también a los no cristianos. ¿Mm? Por tanto, ante esta pregunta, ¿no? Y las personas que están bautizadas y dicen que no creen, ¿son también cristianas? Son cristianas, por supuesto, porque han recibido el bautismo. Otra cosa es que ellos, en su proceso de conocimiento, pues no ha sido completo. Y entonces, pues reniegan muchas veces, o a veces alguna prueba, algo que les ha pasado, y dicen, no, es que Dios no existe, porque es malo, o ha dejado que mi mamá se muera, o mi tía, o mi abuelita se muera, yo que le pedía tanto. Entonces, no creo. Bueno, es posible que pase eso, ¿no? Pero también es posible de que esa persona pues, pueda recapacitar. ¿No? La señal de la cruz es el símbolo del cristiano, por supuesto. ¿Y por qué es el símbolo del cristiano? Porque es el símbolo, ¿no? El signo del amor de Dios por nosotros. Porque Dios, viendo la condición tan lamentable que nos dejó el primer pecado de Adán y Eva, también esto hay que aplicar a los niños, ¿no? O sea, el primer pecado de Adán y Eva que llegó hasta nosotros, ¿no? Y nosotros nacemos con el pecado original. Y Cristo vino al mundo para salvarnos del pecado, porque es para nosotros, los cristianos, es nuestro Salvador. ¿Y de qué nos salva? Nos salva del pecado, justamente. De eso a la que a raíz de Adán y Eva estábamos atados, ¿no? No había manera de librarnos, ¿no? Y esas tendencias, esas cosas malas, que a veces hay que aplicar también a los chicos, ¿no? Ellos también, cuando tienen uso de razón, ellos quieren portarse bien, por supuesto, pero esa tendencia, consecuencia del pecado original, les gana, ¿no? Y entonces son
eh, tercos, malcriados quizás, ¿no? Con una malicia horrible, ¿no? O sea que los chicos pueden ser bien crueles, ¿eh? Bien crueles, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque está el pecado original, pues, ¿no? Que lo tenemos, pero hay solución. Ese pecado original, ¿no? Que son las consecuencias del pecado original, porque el pecado original en sí mismo, en el momento de bautismo, ha sido borrado, ¿no? Pero quedan las consecuencias. Eso, ese gusto por hacer mal, también hay que explicar a los chicos, ¿no? Que no está bien que tengan el gusto de hacer mal porque faltamos a la caridad, ¿no? Y hay que explicarle con ejemplos bonitos, ¿no? El amor que tiene que haber, el sacrificio, por ejemplo, de los mismos papás con ellos, ¿no? Cuando eran chiquitos, pues como la mamá tenía que atenderlos, el papá también, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y los alimentos que les damos, ¿no? O que le dan los papás, pues eso es muestra de cariño, ¿no? Bueno, la cruz también es el signo de nuestro amor, perdón, del amor de Dios por nosotros. Y ahí sigue, pues bueno, aquí se explica las maneras de hacer la señal de la cruz, ¿no? Uno es santiguarse, ya está, ¿no? Y eso le pueden enseñar a los hijos, ¿no? Que lo hagan bien y que lo hagan con devoción, ¿no? Pensando, ¿no? Que ahí nos ha redimido Cristo, ¿no? Por ejemplo, al persinarse, ¿no? La señal de la Santa Cruz sobre la frente. ¿Por qué? Para que la señal de la cruz purifique nuestras ideas, nos aleje de los malos pensamientos, de nuestros enemigos, nos llenamos la boca, para que de nuestra boca no salga ninguna cosa que lastime a los demás, ¿no? Y luego hacemos la señal en el pecho, para que el Señor nos inspire, ¿no? Santos deseos. Y luego se termina haciendo santiguándonos, ¿no? Para dar el Hijo del Espíritu Santo. También enseñarles bien esto, ¿no? No hacer garabatos, ¿no? Sino, ¿no? Hacerlo con piedad, ¿no? Y con mucho cariño. Luego se habla de la iglesia, ¿no? Y la iglesia, ya habíamos hablado que la iglesia católica, la iglesia universal, también conviene quizás precisar a los papás que no saben qué significa católico, ¿no? No voy a andar aquí porque sé que ustedes lo saben, ¿no? Pero hay que explicarlo, ¿no? Entonces, bueno, la iglesia es la unión, el cuerpo místico de Cristo, es todos los cristianos, efectivamente. Bueno, pues todos los cristianos nos reunimos para nutrirnos de la palabra de Dios y de la palabra hecha carne, la Eucaristía, ¿no? ¿Y eso dónde se realiza? En un sitio. Los antiguos cristianos celebraban la Eucaristía, celebraban la Santa Misa, lo que te he dicho, donde comemos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, esa es la misa. Lo hacemos pues en un sitio, ¿no? Iglesia, también en griego significa congregación, asamblea, viene del griego, eclesía, ¿no? Entonces, pues ahí, ese es el sitio donde nos reunimos los cristianos. Pero también es el sitio donde habita el Señor Jesús sacramentado. Y por eso que las iglesias, eh, bueno, son lugares que se puede decir la casa de Dios, porque allí habita
Jesús Eucaristía. Aquí está el resumen, ¿no? La iglesia es el lugar donde los cristianos nos reunimos para alimentarnos con la palabra y la Eucaristía. Además, como Jesús permanece en el sagrario, hay que explicarle también, ¿no? El sagrario, ¿qué es el sagrario? ¿No? Es esa cajita que puede ser de madera, de metal, ¿no? Con una puertita, con una llave, ¿no? Donde se reserva al Santísimo, ¿no? Después después de la misa. En la misa ocurre un milagro portentoso, ¿no? Ya hablaremos de eso, ¿no? Pero los chicos se pueden quedar con esa idea, ¿no? Que en la Eucaristía se reserva, perdón, en el sagrario se reserva la Eucaristía, que es el mismo Señor, ¿no? Y permanece allí en el sagrario. Por lo tanto, la iglesia completa es la casa de Dios. ¿Mm? Por eso que la iglesia tiene que, en su concepción arquitectónica, tiene que ser pues muy, eh, muy bonita, ¿no? Con muchos detalles, con muchas figuras, ¿no? Que nos llevan a Dios. Entonces, acá la última pregunta dice, bueno, no la última, sino la sexta, dice, ¿y qué haces cuando tienes un amigo que te quiere mucho y que te espera? ¿No? Pues eso es el Señor, ese es el Señor que nos espera en el sagrario, ¿no? Y además, una costumbre también que se puede decir e implementar es la de hacer la señal de la cruz cuando pasamos delante de una iglesia, porque está Dios allí. Por lo tanto, nos persinamos y decimos ese nuevo nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ahí está Dios. Y podemos, si tenemos tiempo, la iglesia está cerca, podemos ir a visitarlo las veces que queramos, porque muchas veces Jesús Eucaristía está solo. Ya lo haremos cuando se acabe todo esto de la pandemia. En las iglesias y templos hay muchos signos que nos hablan de Jesús. La cruz, ¿no? Que también ha salido hace un momentito, ¿no? La cruz es un estímulo. Allí murió Cristo por amor mío. Y es un recuerdo vivo de su amor por mí. Cuando veas la cruz en tu casa, también fomentar, decir a los papás, que pongan imágenes de la cruz, del crucifijo, ¿no? En su cuarto, para que cuando lleguen al cuarto, bueno, saluden a Jesús, ¿no? Porque ese es, para nosotros los cristianos, la cruz es la Santa Cruz. Y claro, las cruces hay en todos lados. En el colegio también hay una cruz, ¿no? Bueno, ahora pensándolo, creo que hay imagen de la Virgen, pero de la cruz creo que también hay, sí. Igual, ¿no? Entonces la cruz son recuerdos de una cosa muy importante. ¿Mm? Así como ustedes, papás, guardan recuerdos y lo tienen ahí almacenados, y cuando lo ven, pues se acuerdan, ¿no? Pues esto mismo hay que fomentarlo en los chiquitos. Jesús eligió la cruz, un lugar de muerte, ¿no? Justamente para morir por nosotros, para cargar con la culpa del mundo, ¿no? Y sufrir, porque el Señor sí que sufrió, ¿eh? El Señor sufrió y mucho en la cruz. Por eso nos santiguamos, ¿no?
haciendo el signo de la cruz que está tan presente en lo profundo de nuestra vida. ¿Mm? Bueno, el que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz y me siga. La cruz es sinónimo de amor, pero también sinónimo de sufrimiento. Y además porque tenemos que nosotros, y los chicos también, los chiquitos también tienen sus pequeñas cruces, ¿eh? Hay que saber identificar cuáles son esas cruces, que puede ser, por ejemplo, una reprimenda del papá, un castigo, ¿no es cierto? Eso también es una pequeña cruz para ellos, ¿eh? O el desear cosas y no poder conseguirlas, ¿no? Decir al papá, a la mamá, cómprame eso, ¿no? Y el papá no puede, porque entre otras cosas no tiene plata, ¿no? Y le tiene que decir, no, hijo, no puedo. Y el niño tiene que quizás llorar un poco, ¿no? Pero bueno, que sepa que eso también es cruz. La parte D, que es la parte última, ¿no? Aquí viene el tema de la misa. Muy importante que los papás se comprometan, ¿no? A ir a misa los domingos. Habrán distintas excusas. Yo creo que ustedes podrían eh, absorber cada una de esas excusas, ¿no? Porque lo que le falta a la gente es generosidad. Están dispuestos quizás a emplear un determinado tiempo para algo que les gusta, ¿no? Y pueden pasar horas y horas con eso que les gusta, ¿no? En cambio, para la Santa Misa, a veces no tiene tiempo. De qué importante es que puedan captar, digamos, esta idea, ¿no? Porque claro, si no, a los hijos bien difícil será que crezcan en el amor de Dios si ellos mismos no van a misa. El hijo verá y dirá, bueno, es que la misa no es importante. Veo que para mis papás lo más importante son las fiestas, lo más importante, bueno, es ir al campo, a pasear o a caminar, o al parque, y la misa, bueno, se ve que no le toman importancia, por lo tanto, no debe ser importante. Es lo que inmediatamente el niño deduce. Por lo tanto, hay que eh, decirle que es cuestión de amor. Y quizás le puede contar lo que ocurre en provincia, donde la gente tiene que madrugar y caminar 2 horas o hasta más para ir a misa, un domingo, ¿eh? Con tremendo sacrificio. Ahora, en ciudad, las iglesias están relativamente cerca, escasea. Hay que pedir también a los niños para que recen, para que haya vocaciones, para que haya más gente que se entregue al Señor y pueda haber más iglesias, ¿no? Explicarle que Jesús resucitó un domingo y desde los primeros tiempos los cristianos se reunían. Antes no había iglesias, donde se reunían en sus propias casas, ¿sí? Y ahí hacían sus reuniones, ¿sí? Se reunían todos los domingos para celebrar la misa. Y esto sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso que todos los cristianos santificamos el domingo, yendo a misa todos los domingos. ¿Por qué hay que ir a misa los domingos? Pues bueno, porque ahí ocurre algo extraordinario, que Jesús se hace presente y se esconde bajo las formas del pan y del vino. Ahí está el Señor. Y cuando ustedes en la Santa Misa vayan con los niños, pues díganle, ¿no? Hijo mío,
Ahora es el momento de la consagración. Ahora Jesús va a venir. Nos arrodillamos, ¿no? Mientras el sacerdote dice las palabras de la consagración, cuando el sacerdote al final dice misterio de la fe, o este es el sacramento de nuestra fe, decirle, hijo mío, ya está Jesucristo aquí. ¿Dónde? Te va a decir. Ahí. Pero si ese es el pan y el vino que hace un momento estuvieron ahí, sí. Pero el sacerdote ha dicho la misma palabra de Jesús y eso se ha convertido, aunque no parezca, se ha convertido en la carne y en la sangre de Jesús. Ahí está Jesús. ¿Mm? Y si tú quieres de verdad a Jesús, ¿no? Porque los niños son muy sensibles y ya comienzan a querer a Jesús, ya comienzan a hacer oración, sobre todo por la ayuda de los papás. ¿Mm? Y claro, los niños, sobre todo después de hacer la primera comunión, quieren ir a misa los domingos. ¿Mm? Pues a los papás, decirle con cariño, ¿no? Que hay que hacer un esfuerzo por Dios, que Dios no se deja ganar en generosidad, ¿no? Además, porque qué pena, ¿no? Si el Señor mismo se hace presente y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre y nadie va a misa, ¿no? Decirle, por ejemplo, a los niños, oye, el día de tu cumpleaños hacemos una gran fiesta, tú invitas a tus amigos y tus amigos no vienen a tu fiesta. ¿Cómo te sentirías? Bueno, pues así se siente Jesús cuando no le vamos a visitar, cuando no vamos a la Santa Misa. Y hace falta creer a todos, ¿no? Bueno, Dios es amor, Cristo es amor. Cristo formó una comunidad de cristianos y por eso que nos queremos. Y sobre todo, explicar a los chiquitos, ¿no? Que hay una llamada iglesia doméstica. Esa iglesia doméstica lo conforman papá y mamá y los hijos. Y es como una célula, así como el cuerpo humano tiene muchas funciones, pero la célula, la parte ínfima del cuerpo humano es una célula, ¿no? Así también, pues, este, nosotros tenemos que querer a todo nuestro cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo místico de la iglesia. Por eso, en primer lugar, hay que querer a los papás y luego a los hermanos. Este es el orden de la caridad. Y para los papás, el primer amor es su propio cónyuge, ¿eh? Esto no hay que olvidar, ¿no? La primera obligación, el primer amor siempre será el cónyuge. Y después vienen los hijos. No es al revés. No es al revés. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque la razón de ser de los niños son los padres. El amor de los padres. Eso fue el origen de los niños. El origen de los hijos. El amor de los papás. Papá y mamá se quieren tanto que se unen y fruto de esa unión nace otra personita. Por lo tanto, la obligación primero es con el cónyuge. Y pues, bueno, efectivamente, a veces los mismos cristianos, nos portamos mal, ¿no? Y a veces cuesta quererlos, ¿no? Sobre todo cuando hay un vecino malcriado, cuando un niñito nos pegó sin ninguna razón, o nos mintió, o nos hizo algún daño, ¿no? Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a querer, porque Jesús incluso
perdonó y quiso a los que lo crucificaban. Eso también los papás le pueden contar. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, extendió sus manos, lo comenzaron a crucificar y él decía, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él, como Dios que era, también perdonaba. Así tenemos que ser nosotros. Hay una canción que está en la plataforma, que quizás, bueno, no, me refiero a otra canción, ¿no? Hay una canción que se llama Un Mandamiento Nuevo, ¿no? Entonces, eso lo puedes encontrar en YouTube y se la pueden cantar, ¿no? O se la pueden recitar al niño, ¿no? Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. En primer lugar, en la familia. Y uno que no es cristiano puede amar a los demás. Por supuesto, somos hechura de Dios. Y los que no son cristianos también aman, ¿no? Pero los que somos cristianos lo hacemos porque somos conscientes de que cada uno, por malo que sea, ha costado toda la sangre de Cristo. Ese enemigo tuyo o ese compañerito tuyo, ¿no? Que te ha hecho algún daño, pues ese, Jesús ha muerto por ese también. Lo que pasa es que él todavía no se entera, ¿no? Y por eso que hay que ser consciente, ¿eh? Bueno, ya vamos terminando. Bueno, efectivamente, la pregunta, ¿eso quiere decir que tenemos mucha suerte? Por supuesto, aunque te voy a decir una cosa, la suerte no existe, ¿eh? No existe la casualidad, es que Dios ha querido eso en su misericordia, que nosotros hayamos sido bautizados. ¿Mm? Y los otros, los que no son bautizados, tienen mala suerte. No, 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 no. Los otros también, los que todavía no se han bautizado, es, eh, eh, tenemos que ir a buscarlo. Esta es la respuesta, para que también ellos sean felices como nosotros. Dios te ha escogido a ti, hijo mío, para que a través tuyo el amor de Dios se difunda en todos tus amigos, sobre todo en tu papá y en tu mamá, ¿no? Y en tus hermanitos. Por eso, primero a nosotros, tus papis, y luego a tus hermanitos, y después a los demás, de la familia, a tus amigos, los profesores, al mundo entero, porque Jesús amó al mundo, a todos los hombres los amó. Nosotros, que somos discípulos de Él, no podemos quedarnos atrás, ¿no? Y ya está. Yo no sé cuánto tiempo me ha llevado. Trataré la próxima de hacer un poquito eh, menos detallado, no lo sé, ¿no? Pues esto también es la primera vez que hago, ¿no? Y, y créanme que me ha costado un montón, ¿no? Porque primero hay que preparar esto y luego pues hay que ponerle, ponerle voz, ¿no? Y bueno, y más yo que estoy con este problema de la garganta, que no lo puedo solucionar todavía, me cuesta más todavía, ¿no? Porque he tenido que pausar un poco, respirar hasta que me venga la voz, ¿no? Pero en fin, a veces el demonio, pues está, para las cosas buenas, nos pone muchos obstáculos. Muy bien, mis queridos papás catequistas, pues con mucha ilusión, ¿no? Hagan esta presentación, ¿no? Lo importante es perder el miedo, ¿eh? Lo importante es tener seguridad, ¿no? Y también ayudar a las personas que exponen, ¿no? Para ir puliendo poco a poco, ¿no?
esto tiene que ser, no tiene que ser como lo que estoy haciendo ahora. Lo que he hecho ahora es, digamos, conocimiento para que ustedes tengan cosas, herramientas, ¿no? Si hay algún papá que le pregunta algo, entonces ya tienen ustedes la idea, tal, ¿no? Y pueden defenderse, ¿no? Pero la idea es que sea un diálogo, ¿no? Y que se la pasen bien los catequistas, ustedes, y también los, los papás. ¿No? Muy bien. Adiós.